Eh, Buenos días, amigos de Informa Radio. De nuevo, Ernesto Ladrón de Guevara con ustedes. Y también este programa lo emitiremos o lo trasladaremos, mejor dicho, porque emitir en directo no estamos haciéndolo, estamos grabando, pero lo haremos en unidad hispanista, porque es un tema de hoy muy interesante porque ustedes oirán y verán que Companys se dice, ¿no? Javier Companys. Barrecoa está conmigo. ¿Cómo se dice en catalán? Companys. Es Companys. la I pasa adelante, en vez de companyis, que se escribe companyis, pues companys. Es como, sí, sí. Eso es. El presidente de la Generalitat Catalana en los años 30, que se rebeló contra el Estado, declaró la independencia republicana de Cataluña, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues se le pone como gran personaje de la historia de Cataluña y fundó esta Esquerra Republicana y ahora tiene calles. Es que es curioso lo de España, ¿eh? Quitamos las calles de la gente famosa, importante, noble, leal, patriota, que ha hecho cosas importantes, no solamente para España, sino también para la humanidad. Por ejemplo, yo tengo aquí la estatua de Francisco de Vitoria, nada menos que el fundador de los derechos humanos allí en el siglo XVI. Y está cochambrosa, que se queda a trozos, tiene eh, trozos de la fábrica del propio monumento, ya se han desprendido, sucia, y pone detrás, pues se puede decir, bueno, pues es que la gente es ignorante, pero pone detrás una placa que dice yo, James Brown Scott, anglo y protestante, reconozco a Francisco Botera el generador de los derechos humanos y del derecho internacional y del derecho de gentes. De hecho, Nada menos. Y no sé si la gente no lo ve, pero vamos, es que a mí me da grima pasar por ahí porque es que me da mucha vergüenza. Digo, yo en Vitoria tengo esta estatua y tengo un personaje que dice de Vitoria, joder, pues yo haría una película, ¿qué quieres que te diga? O sea, bueno, pues aquí ensalzamos a personajes como Companys. ¿Quién era Companys? bueno, Companys fue un personaje muy complejo psicológicamente, histriónico. Piensa que es un personaje que viene de la nobleza catalana. Es Companys y Joubert. Los Joubert eran grandes terratenientes en Lérida, pero le da por ser republicano, para gran disgusto de su familia, que es profundamente católica. Él pasa, digamos, por ambientes políticos desde su etapa universitaria, etapa que, por cierto, no acaba desde que empieza a estudiar hasta que se colegia, pasan 18 años, 18 años, digamos, siempre está en los momentos, a partir sobre todo de la Segunda República de 1931, está en esos ambientes de Esquerra Republicana, cuando había venido del republicanismo españolista, por cierto. Pero cuando entra en esta fase de catalanismo, él mismo se autoconvence que es más republicano y catalanista que nadie, y aprovecha el famoso golpe de Estado en Asturias del Partido Socialista contra la República, porque han ganado las derechas o han entrado en el gobierno la CEDA, en el gobierno de Lerroux, y proclama, como has dicho, la República Catalana. Esto lleva pues a un drama dentro de Cataluña. Es condenado a muerte. Muchos católicos, como el obispo Irurita de Barcelona, piden que se conmute la pena de muerte y se le perdone. Y cuando llegan las elecciones de febrero del 36, arrasan las izquierdas con trampa, está más que estudiado, y él accede nuevamente a la Generalitat. En esto estalla la guerra civil y él, siendo responsable de la Generalitat, va a ser el responsable, que se dice pronto, de 8.358 asesinatos que tenemos con nombres y apellidos en Cataluña. Por tanto, acaba siendo pues un genocida, es un auténtico genocida, el responsable de un genocidio, con sus pactos con los anarquistas primero, luego con los comunistas, y por tanto es el que
pues ya sé que después iremos comentando, pero el que asume que en Cataluña va a haber una depuración de católicos, de sacerdotes, hay una persecución religiosa brutal, de prácticamente la desaparición, destrucción e incendio de todo edificio religioso y, evidentemente, una persecución política a ciudadanos que no comulgaban con las ideas republicanas. Sí, sí. O sea, que era un verdadero asesino, ¿no? Sí, Y por sí. eso, y por eso fue fusilado, ¿no? Sí, él es fusilado, es detenido en Alemania por la Gestapo, lo entrega a España. Cuando llega a España se le hace un juicio, cosa que él no le permite a mucha gente. Hemos de pensar que de los casi 8.400 asesinados en época de Companys, unos 400 fueron juzgados por la Generalitat, porque la pena de muerte la firma la Generalitat, cuando tenían que haber sido juzgados por el ministro de Defensa o de Justicia y Gracia en Madrid, pero Companys asume que sean fusilados, condenados a muerte y fusilados, pero aparte de estos 400, el resto son asesinados en cunetas, en checas, de las formas más terribles, trágicas que podamos explicar. Y entonces han intentado justificar que Companys no sabía lo que pasaba, que Companys estaba en manos de los anarquistas, pero esto es mentira. Yo he escrito un libro que se titula los entre paréntesis, descontrolados de Companys, para demostrar que eran controladísimos, porque desde la Generalitat se organizan primero los comités antifascistas y después las patrullas de control, donde no solo hay anarquistas, sino que hay gentes del PSUC, hay gentes de Esquerra Republicana, por lo tanto, de muchos partidos políticos, y con la connivencia de la Generalitat, de tal forma que los municipios de Cataluña pagaban a estas milicias antifascistas o las patrullas de control, que eran las que luego pues iban matando a las gentes por todas las calles. Los primeros meses de la guerra civil en Barcelona es terrible, terrible, de tal forma que cada día aparecen decenas de muertos por las calles, son llevadas al hospital clínico, el hospital es en verano ya todo hiede, un olor terrible, y el propio Companys les pide a los anarquistas que no maten a la gente en las calles, ¿no? Y a partir de ese momento, pues empiezan los asesinatos, se los llevan a la ladera del Tibidabo, la carretera de la Rabasada, o sobre todo a la tristemente famosa, al menos aquí en Cataluña, lo que va a ser la fosa común más grande de Cataluña, que es el cementerio de Montcada y Reixac, donde se calculan que allí se asesinan a 1.300 personas, 100 de las cuales, por cierto, nunca pudieron ser encontradas porque son echadas a los hornos de la cementera Aslan, de Montcada y Reixac. Y estos pasaban por una checa que estaba en Montcada, que era de Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, Companys sabía perfectamente todo lo que estaba pasando y lo estaba permitiendo. Sí. Tú en unas declaraciones dijiste que Companys era una persona que entraba fácilmente en situación o en sentimiento de ira, de pérdida de su propio autocontrol. Era una persona psíquicamente inestable, Sí, sí. una especie de demente o algo así. Sí, bueno, Companys, por ejemplo, se dedicaba a la práctica del espiritismo, sabemos dónde, en su casa en la Rambla Cataluña, pues ahí hacía reuniones con famosos revolucionarios. Luego, cuando alguien no le hacía caso, sobre todo cuando el presidente de la Generalitat es Macià y él simplemente es un segundo de a bordo, cuando no se le hacía caso, y esto lo escribe diputados de la época de Esquerra Republicana, como Miratvilles, en sus memorias, escribe que Companys empezaba a rabiar, a dar golpes, se tiraba al suelo, empezaba a llorar, a quejarse como una niña, dice Miratvilles, y esto tenemos relatos de muchos contemporáneos suyos, insisto, de Esquerra Republicana, diputados del Parlamento de Cataluña. Es un personaje que traiciona a los grandes líderes de Esquerra Republicana, que son los hermanos Badía, que misteriosamente
antes del 18 de julio del 36, son asesinados los hermanos Badía, que son de Esquerra Republicana, por anarquistas. Companys había sido abogado de anarquistas y todo apunta, y vamos, está aquí yo creo que más que demostrado, que la orden de matar a estos compañeros de Esquerra la da Companys, pero porque, digamos, había una cuestión de celos. Él estaba enamorado de una mujer que pretendía otro líder de Esquerra Republicana. Y entonces, para conseguirla, se comete este asesinato que, por cierto, se lo intentan colar a los falangistas, pero es que nadie se lo cree en Barcelona. Todo el mundo dice, este ha sido Companys. O gente de Esquerra Republicana, el presidente del Parlament de la Generalitat durante la Guerra Civil, cuando los anarquistas, como estos intentaban, Esquerra Republicana, pues salvar a catalanistas, y algunos eran catalanistas de la Lliga. Bueno, entonces les daban pasaportes falsos para que pudieran huir de la persecución. Pues Casanova, por ejemplo, Companys lo deja tirado y tiene que salir corriendo porque si no se lo cargan. Pero otros compañeros de Companys, él los entrega a los anarquistas y los anarquistas los matan por las carreteras y por las cunetas. O sea, era un personaje que traicionó a todos. Y cuando ya los anarquistas ya no le servían, entonces pacta con el PSUV, que va a ser el partido comunista en Cataluña, y entonces aparece el mayo del 37, el famoso mayo, los hechos de mayo, donde anarquistas y comunistas empiezan a pegarse tiros en Cataluña, y entonces Companys se entrega a los comunistas y abandona a sus camaradas. Entonces es esto, esta es la mentalidad de Companys, y va, digamos, traicionando a todo el mundo, a todo tipo de gentes. Sí, de hecho, vamos a ver, aquí hay una parte de esta narrativa o narración que es verdaderamente dramática, el empeño que tenía en perseguir a la Iglesia, ¿no? Y la cantidad de gente, de religiosos que fueron asesinados por este hombre. Sí, sí. En Cataluña, de los 8.000, casi 4.400 asesinados, hay son 3.800 sacerdotes religiosos o frailes o monjas. Hay diócesis como la de Tortosa, donde es asesinado el 60% del clero. 60% del clero. Lérida también, la diócesis de Lérida es castigadísima. Hay un momento que le hacen una entrevista, un periodista francés a Companys, y dice, bueno, ¿cómo planteará usted el tema religioso en Cataluña? Dice, ¿qué tema religioso? Si ya no queda nadie, ¿no? Nos hemos cargado a todos. En la diócesis de Barcelona, de 500 edificios religiosos, solo quedan 2 en pie. Uno de ellos la catedral, pero el resto todos es derrocados. Tenemos fotos de cómo se derrocan iglesias enteras, cómo las desmontan a piezas, cómo tiran los campanarios. Bueno, la intención de Companys estaba clarísima. Es muy paradójico, y lo he dicho antes, que las hermanas de Companys eran muy católicas y muy devotas. De hecho, dejaron de hablar a Companys cuando Companys, digamos, se divorcia, porque la República trae la ley del divorcio. Companys aprovecha para divorciarse y consigue casarse con esa mujer que le fascinaba, que es la que causa los celos y lleva al asesinato de los hermanos Badía, y entonces las hermanas dejaron de hablarle. Pero, curiosamente, cuando ya acaba la guerra, Companys es detenido en Francia, está en el castillo de Montjuïc esperando juicio, las hermanas van a verle, rezan muchísimo por él, piden por su conversión a Santa Teresa, porque eran muy devotas de Santa Teresa, y al final Companys, cosas misteriosas de la historia y de la vida, Companys, el día antes de su muerte, que va a ser el 15 de octubre, que es el día de Santa Teresa, de Jesús, pues pide acolitar en misa, hacer de monaguillo, se confiesa y comulga, y después pues será ejecutado. Es toda una cosa misteriosa que, por cierto, los seguidores de Companys, todo este hecho de su conversión postrera, ¿no? Pues siempre la han callado, la han ocultado, pero ahí está.
Es asombroso que con este historial que tiene el personaje se le ensalce por los políticos catalanes actualmente. Es decir, y que nadie, porque tú has publicado ese libro y has explicado, has dado conferencias sobre esto, has difundido la historia de Companys y nadie te ha replicado, por cierto. O sea, No, no. luego, por tanto, está muy bien documentado. Si no, irían a por ti. Pero vamos, a la yugular. Y además, pues eso, todo lo que dices está perfectamente documentado. Es asombroso que conociendo esto persistan en el empeño de ensalzar a este hombre, igual que aquí a Sabino Arana en mi tierra, que era un racista, un xenófobo, un hombre que odiaba a los españoles y decía que había que echarlos a pedradas, por ejemplo, a los maestros que no fueran vascos y euskaldunes, que había que echarlos a pedradas. Y dijo una vez que si encuentras a alguien que se está ahogando pues en un lugar, en el agua, un río, lo que sea, y te dice, por favor, ayúdeme, ayúdeme, no la atiendas porque te hablan español. Entonces, este tipo de filosofía, entre comillas, de filosofía, yo creo que es una cosa patológica, ¿no? Desde el punto de vista psíquico y mental. A este tipo de personajes, ¿por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué se les pone en valor? Bueno, porque toda ideología necesita mitos, necesita mártires, pero fíjate que es curioso porque durante ya el franquismo y durante la primera transición, Companys todavía nadie se atrevía, ni los catalanistas todavía no se atrevían a pedir que fuera como un modelo de referencia. Y el argumento es muy sencillo, porque todavía en Cataluña la guerra civil estaba presente y todo el mundo sabía lo que había pasado en los pueblos, los que habían sido asesinados por las milicias antifascistas o por las patrullas de control. Todo el mundo había una conciencia clarísima que el responsable último había sido Companys y entonces ni siquiera los catalanistas se atreven. De hecho, las primeras biografías que aparecen en la transición española es sobre Francesc Macià, se enaltece la figura de Tarradellas, pero Companys siempre lo tuvieron ocultado, hasta que entramos en este proceso, en el procés famoso, y digamos el nacionalismo de Pujol se quita la máscara y se lanza a esa huida hacia adelante en el proceso de independencia, y entonces es cuando empieza a aflorar la figura de Companys, ¿no? Como gran mártir de Cataluña. Por suerte, hemos hecho una labor entre varios historiadores y gentes de difundir al máximo todas las burradas, bestialidades, brutalidades que se han hecho en época de Companys. Yo creo que ha sido una de las victorias, digamos, que lo hemos percibido como el nacionalismo. Ahora Companys sí lo cita, pero no lo acaba de saltar del todo porque saben que hay muchos argumentos contra Companys. Y eso siempre es un motivo de ilusión y de esperanza, ver que el trabajo de hacer las cosas bien serias, de decir las cosas, argumentarlas, pues bueno, también sirve para que al menos estos mitos no nos los acaben imponiendo. Evidentemente lo van a hacer, lo van a intentar, pero es curioso como las estatuas o esculturas, bustos que hay por algunas poblaciones en Cataluña de Companys, cada poco tiempo aparecen con pintura, ¿no? Tal, porque y lo echa la gente de los propios pueblos, ¿no? O sea, que no lo quieren. La figura de Companys para el catalán de verdad es una figura absolutamente desagradable. Solo desde la incultura absoluta se puede entender que alguien se atreva a defender a Companys. Entonces, pero ¿tú crees que hay tanta incultura? ¿Es incultura o es reclamar el pensamiento, no sé qué pensamiento político podía tener Companys, salvo masónico a lo mejor, pero político, con ese afán de perseguir a la Iglesia, algo había ahí, ¿no?, de patológico. Que por cierto, oye, que se convirtió en el último momento, ya lo has dicho, sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene? No sé, estoy pensando ahora, Rufián, esta gente para
para no bajarse del burro y seguir teniendo la bandera de Companys, como si fuera una referencia. Es que no se puede entender esto, es imposible. Tú piensas que yo cuando saqué mi libro, aparte de contar las brutalidades que se hacían en las checas, cómo funcionaban las patrullas de control, cómo se asesinaban brutalmente a sacerdotes. Aquí los sacerdotes normalmente lo que hacían, los mataban y vivos o muertos les cortaban los genitales y se los ponían en la boca, y así muertos los cadáveres llegaban al hospital clínico. Bueno, las barbaridades fueron y están ahí. Pero en mi libro yo, digamos, le doy mucho valor a dos cosas. Una, que por primera vez se publica la lista de Barcelona de 3.200 patrulleros con nombres, apellidos, cargos, responsabilidades, en qué distritos estaban, en qué sedes, cuánto cobraban, todo. Por tanto, hubo asesinos perfectamente organizados, parapetados en la arquitectónica jurídica de la Generalitat, y luego pongo las listas de todos por provincias y orden alfabético de todos los asesinados, de todos. Y entonces yo me he llegado a encontrar discusiones por internet diciendo, bueno, usted se ha inventado los nombres, ¿no? Como si yo tuviera la capacidad inventiva de inventarme 8.000 y pico nombres y apellidos y ponerlos así, ¿no? Entonces, claro, porque una cosa es que te digan, oiga, pues dígame la fuente, que esto no me lo acabo de creer. Bueno, pues te doy la fuente, pero que directamente ya te digan, usted se ha inventado todo esto, entonces es que ya no están dispuestos a ningún diálogo intelectual, que es el mínimo indispensable para después poder llegar a una concepción del personaje. Y esto es tremendo, es tremendo. Ya te digo, lo único que nos salva es que como fue tan brutal lo que pasó con Companys y quedó ese pozo de decir, uy, este personaje, eso todavía nos salva. Si no, hoy por hoy, Companys sería, bueno, San Companys, ¿no? Que lo han querido beatificar a San Companys. Y es una lucha muy importante. De hecho, ya adelanto aquí que tenemos intención el próximo 15, por la fecha del 15 de octubre de este año, hacer, que va a ser la primera vez que se hace, una concentración en la plaza de San Jaime, frente a la Generalitat, y en hojas, en folios, ir poniendo los nombres de todos los asesinados. Con lo cual vamos a llenar la plaza de San Jaime con los nombres de todos los asesinados, con fotos de asesinados y como una denuncia, digamos, visible, pública, de que Companys pues, fue responsable de esos asesinatos y que además no estamos dispuestos a olvidarlo, porque no podemos olvidarlos. Es curioso que estamos aquí reivindicando, bueno, poniendo leyes que restringen la investigación histórica bajo el pretexto de la memoria democrática de Marras y resulta que esto no entra en la memoria democrática. Es que no lo entiendo. Y hace unas pocas semanas nos reunimos siempre, desde hace muchísimos años, nos reunimos unos cuantos y vamos al cementerio de Moncada a rezar por los que murieron ahí, porque además lo más terrible es que cuando se exhumaron los cuerpos se pudieron identificar a 400. El resto fue imposible identificarlos y fueron otra vez echados a la fosa común que actualmente está en Moncada. Con lo cual sabemos que en Moncada hay una fosa de 700 personas sin identificar y la ley de memoria histórica exige que sean abiertas todas las fosas y que sean las gentes asesinadas identificadas. Bueno, dicho esto, cada año vamos a rezar porque ahí también murió el obispo de Barcelona, el obispo Irurita, muere fusilado. El catalanismo, ya en época de Franco, empezó a hacer una campaña brutal de que Irurita nunca había sido asesinado, que se había escapado, que se había escondido, que se había marchado de España. Bueno, unas tonterías, unas cosas, porque Irurita no era nacionalista, más bien veía que los nacionalistas eran peligrosísimos y hace una pastoral para evitar que el nacionalismo penetre en las estructuras de la iglesia en Barcelona. Y entonces esto nunca se lo perdonaron. Nosotros que íbamos cada año íbamos a rezar donde había estado, ahora está enterrado Irurita en la Catedral de Barcelona, pero estuvo muchos años en un nicho ahí en Moncada y vamos a rezar por todos los que están ahí enterrados en la fosa común. Y entonces este año nos encontramos que la alcaldesa, que es del partido de Colau, pues mandó
varias dotaciones de guardias urbanos y no nos dejaron entrar a rezar un Vía Crucis en el cementerio, ¿no? Lo tuvimos que hacer por fuera y el año que viene, pues evidentemente vamos a hacer todo lo posible por estarlo ahí. Pero es terrible como el odio, porque es decir, oiga, venimos a rezar por gente que fue asesinada. No vamos a hacer bandera política, venimos a rezar. Pues no te dejan ni siquiera rezar por gentes inocentes. Es demencial. De todas maneras, es admirable el trabajo que estás haciendo en Cataluña, porque lo haces de una manera tranquila, humanista, con valores. Es una labor pedagógica, sustantivamente pedagógica, de difusión, de investigación. O sea, te mereces un monumento, Javier. Te lo digo con toda sinceridad. Pero no lo pongas a la vez de Companys, ¿eh? No, pero vamos, si hay justicia, que sea muy tarde, porque si te hace un momento ya sé lo que ha pasado. Pero si hay justicia, te tendrán que hacer un monumento. Si no hay justicia, como ahora, difícil. Pues yo no sé si quieres decir alguna cosa más, que te hayas dejado en el tintero. Solamente una cosa que se me ocurre ahora. He leído un artículo tuyo en Libertad Digital que te preguntas si hay similitudes entre Companys y Puigdemont. A ver, hay algo de común, que es que ambos eran dos personajes absolutamente fuera del sentido común, fuera de la realidad. Evidentemente, Puigdemont no tuvo en sus manos, digamos, los instrumentos para poder, digamos, crear una especie de genocidio, pero sí, es verdad, los dos se fugan, no asumen las responsabilidades de sus propios actos y luego, quiero decir, evidentemente Puigdemont, esto es como lo que decía Marx, ¿no? que la historia en primera fase se presenta un hecho como drama y luego a la segunda como farsa, ¿no? Como comedia, ¿no? Y entonces Puigdemont es una comedia de lo absurdo y casi risible que es el catalanismo separatista. Por desgracia, Companys fue el drama de lo que significaba llevar el nacionalismo hasta el último extremo, porque todo este drama que se vive en Cataluña en la retaguardia es por la soberbia de Companys, de decir, Cataluña tiene que tener la Generalitat, tiene que presidirla. De hecho, él da una orden donde se desactiva el ejército republicano, da una orden que no podía darla, pero la da para traer toda la Guardia Civil de Cataluña a Barcelona, con lo cual los pueblos se quedan en manos de los anarquistas, va dando toda una serie de leyes que son las que permiten este genocidio y esta tragedia. Y entonces, bueno, es esto lo que te digo, ¿no? Lo que en drama fue Companys, en farsa es lo que fue Puigdemont. Pues nada, Javier, te agradezco muchísimo este programa que da mucha luz sobre mentes que no conocen esto. Yo, la verdad es que yo no lo sabía hasta que me encontré con tu libro. Yo pensaba que Companys, pues ya sabía que era un catalanista independentista y muy republicano y que no defendía el orden republicano y esas cosas, pero no que había hecho las barbaridades que hizo y los asesinatos que cometió. Y esto, en los personajes de la historia, esto sí que hay que saberlo, porque si no estamos en el engaño y en la mentira y en el desconocimiento. Es bueno saber lo que es la historia para no repetirla por una parte y también para reconocer el mal y diferenciarlo del bien. Si tú piensas que Companys visitaba la checa de San Elías, que fue de las checas más terribles que hubo, de las 46 checas de Barcelona, 300 en Cataluña, pero 46 en Barcelona, la de San Elías fue terrible. Y para que te hagas y los oyentes se den cuenta, ahí se lleva prisionera a la superiora de las Carmelitas de España, que es Apolonia Lizárraga, actualmente beatificada, la cuelgan con un gancho, desnuda, la cierran viva
y le dan los trozos de su cuerpo a comer a los cerdos. Luego con esos cerdos los anarquistas hacen chorizo y lo van vendiendo por Barcelona como chorizo de monja, ¿no? Y esto es barbaridad. una barbaridad de tantas y tantas, ¿no? Pues esto Companys lo sabía porque él sabía lo que estaba pasando en la Checa. Qué barbaridad. Es horroroso. Pues muchas gracias, Javier. Se nos acaba el tiempo y me da pena porque esto da para mucho más comentarios, pero... Más adelante ya hablaremos. Podemos volver Sí, sobre el tema. encantado.